¿Te imaginas dibujar una flecha y que los personajes empiecen a pelear en pantalla como si tú fueras el director? ¿O estudiar viendo tus apuntes convertidos en una serie anime, acuarela o stop motion con solo pulsar un botón? ¿Y qué tal maquillarte con IA justo antes de una videollamada sin tocar un solo cosmético? Tela, pues eso no es todo. Mientras tanto, YouTube te cuida la salud mental, te dobla la voz con sincronización labial en tu idioma e Instagram se vuelve PG-13 y te deja entrenar el algoritmo a tu gusto. TikTok tiembla y Google convierte frases en videojuegos jugables. OpenAI se vuelve más 18. Y sí, con filtreo incluido, y Microsoft rompe con DALL-E para lanzar su propio generador de imágenes. El drama está servido, pero no acaba ahí. OpenAI ahora fabrica sus propios chips y Nvidia lanza un superordenador de escritorio que ya tiene Elon Musk. ¿Y el metaverso? Pues renace con gafas Ray-Ban, motores 3D y un cerebro llamado Helios que parece salido de una película. Soy JJ Priego, esto es Easy Promos TV y lo que vas a ver es el futuro hecho noticias. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Google activa el modo banana en Notebook LM. ¿Quién dijo que estudiar tenía que ser aburrido? Google acaba de lanzar Nano Banana en una actualización brutal de su herramienta Notebook LM, algo que convierte tus apuntes en vídeos animados, como si estuvieras viendo una serie de anime, una pizarra de clase o una manualidad en papel. Sí, es tan loco como suena y funciona de verdad. La IA no solo te resume textos, los transforma en contenido visual personalizado, con 6 estilos diferentes para que elijas el que más te motive a aprender. Lo mejor es que los vídeos se generan a partir de tus propios documentos, así que todo tiene sentido y está conectado con lo que necesitas estudiar. ¿Tienes poco tiempo? Pues activas el modo Brief y en segundos tienes la versión resumida, directa y animada de cualquier tema. ¿Te cuesta entender algo? Pues pronto podrás usar la función Sketch to Learn, donde dibujas algo y la IA te enseña sobre ello. Y por si fuera poco, la magia de Banana también ha llegado a otras herramientas como Google Fotos o la búsqueda, donde puedes generar imágenes creativas al instante. La nueva forma de estudiar ya no es leer, es ver, jugar y dibujar. Espectacular. Dibuja y la IA obedece. Imagina que estás creando una escena y en lugar de escribir largos prompts para decirle a la IA qué hacer, simplemente dibujas una flecha en pantalla y ¡boom! Los personajes pelean, se abrazan o se mueven como tú le has indicado. Eso es exactamente lo que permite Ray 3, que es la herramienta visual más bestia de Luma AI, integrada en su motor de generación de vídeo por IA, Dream Machine. Y atención, porque no es una herramienta nueva. Lo revolucionario es su capacidad de interpretación. Cada trazo tiene intención. Puedes marcar la dirección del movimiento, señalar interacciones entre personajes o definir zonas específicas del encuadre. Y la IA lo entiende como una precisión casi cinematográfica. Es como tener un pincel que sustituye al storyboard, convirtiéndote en el director visual de tu propio corto usando solo tu dedo. Ya no se trata solo de escribir qué quieres ver, se trata de dibujarlo y dejar que la IA le dé vida. Y esto abre un mundo nuevo para creadores, artistas, cineastas, animadores y sí, también para ti, si sabes hacer algún garabato. El futuro del cine se controla con gestos y ahora tú tienes el poder en la punta del dedo. ChatGPT se vuelve más 18 y sí, va en serio. Prepárate porque ChatGPT está a punto de cambiar para siempre. Sam Altman, el CEO de OpenAI, acaba de confirmar que la IA más popular del planeta permitirá contenido erótico y conversaciones para adultos, siempre que el usuario esté verificado como mayor de edad. Sí, estamos hablando de una versión de ChatGPT más 18. Esto se lanzará en diciembre y vendrá con un sistema de verificación de edad para evitar riesgos. Según Altman, esto responde a la idea de tratar a los adultos como adultos. La IA será más expresiva, usará emojis, será más cercana e incluso podría filtrear contigo. Y mientras tanto la competencia no se queda atrás. La XAI de Elon Musk también prepara modelos con estética anime 3D para adultos. ¿Se viene una nueva era de IAs sensuales? Pues puede ser. Eso sí, OpenAI también está creando un consejo de bienestar y salud mental para equilibrar esta expansión con herramientas que detecten momentos emocionales delicados. Lo que está claro es que ChatGPT ya no será solo una herramienta de trabajo o estudio, sino también de compañía, intimidad y emociones humanas. Polémico, sin duda. Revolucionario, pues también.
Instagram se pone serio y más listo que nunca. ¿Pensabas que Instagram ya no podía cambiar más? Pues agárrate, porque Meta acaba de darle un giro total. Nuevo diseño, IA inteligente y control parental al estilo cine. Sí, como lo oyes, si eres menor de edad, Instagram activará automáticamente un modo PG-13, filtrando lo que ves como si fuera una peli con clasificación por edades. Palabras como sangre o alcohol están baneadas, y seguir a ciertas cuentas ahora requiere permiso de tus padres. Pero eso no es todo. Meta está metiendo inteligencia artificial para moderar lo que aparece en tu feed, ajustado a tu edad, tus intereses y hasta tu ubicación. Mientras tanto, Instagram se rediseña desde cero. Los reels y mensajes ahora dominan el feed y puedes entrenar al algoritmo para que solo te muestre lo que realmente te interesa. Además, los reels vendrán doblados a tu idioma por IA y llegará un mapa interactivo para explorar lo que pasa cerca de ti en tiempo real. En resumen, Instagram se vuelve más visual, más seguro y mucho más personalizado. Tu frase ahora es un videojuego. ¿Te imaginas escribir "Crea un caballero con armadura" paseando al lado de un castillo de la Edad Media en formato videojuego de los años 90 y que en segundos se convierta en un videojuego jugable? Pues ya no es ciencia ficción, se llama Genie 3, es de Google DeepMind y acaba de ser nombrado por la revista Time como una de las mejores invenciones de 2025. Genie 3 es una inteligencia artificial brutal que convierte texto o imágenes en mundos interactivos. Sí, como Midjourney, pero en versión jugable. Crea escenarios, reglas, físicas, personajes y hasta los controles, literalmente. Diseña realidades. Y lo más loco, no necesitas saber programar, ni una línea de código. Esto abre la puerta para que cualquier persona, tú, yo, un niño o un artista visual, cree su propio videojuego en segundos. Solo necesitas una idea. Además, está entrenado con miles de juegos, así que entiende cómo deberían funcionar tus mundos para que se sientan reales. Genie 3 no solo está cambiando la industria, está democratizando el desarrollo de los videojuegos. ¿Y tú, qué historia vas a transformar en un juego? YouTube se transforma, ahora te entiende, te cuida y habla por ti. ¿MrBeast hablando en perfecto español, moviendo los labios como si lo hablara de verdad? No es magia, es la nueva IA de YouTube, capaz de hacer sincronización labial en tiempo real, con doblajes automáticos. Una revolución que borra la barrera del idioma y hace que los vídeos parezcan grabados en tu lengua, aunque no lo sean. Pero eso es solo el comienzo. YouTube también ha rediseñado completamente su reproductor y ahora es más limpio y más visual. Cuando des like, aparecerán animaciones personalizadas según el tipo de vídeo. Y los botones, adiós a los antiguos, ahora todo es más fluido e intuitivo, ideal para ver en móvil o en la tele. Y lo más inesperado, pues que YouTube ahora cuida tu salud mental. Si buscas info sobre ansiedad, TDAH o depresión, te mostrará vídeos avalados por expertos médicos, pensados especialmente para adolescentes. Entre tecnología brutal, rediseño visual y bienestar emocional, YouTube se está convirtiendo en una plataforma inteligente humana y muy global. ¿Listo para la nueva era del vídeo? El metaverso no está muerto, está reiniciado. Cuando todos pensaban que el metaverso había sido enterrado junto a los NFTs, Meta resucita su visión más ambiciosa. Y ahora sí que suena real. No hablamos de vivir con un casco VR en la cabeza todo el día, sino de un nuevo mundo digital que vive en tu móvil, tus redes sociales y tus gafas Ray-Ban. Y sí, vuelve Horizon Worlds, pero esta vez rediseñado como una plataforma 3D social, multiplataforma, accesible desde Instagram o Facebook y potenciada por inteligencia artificial para crear mundos 5 veces más rápido. Pero aquí no termina la historia. Para que todo esto funcione, Meta y AMD han creado Helios, un supercerebro de IA con cifras de ciencia ficción, 1,4 exaflops de potencia y 31 terabytes de memoria. Imagina el poder de miles de ordenadores en un solo rack. Y lo más loco, es open source, lo que significa que otras empresas podrán usarlo para construir sus propias infraestructuras de IA. Meta no solo sigue creyendo en el metaverso, ahora tiene la máquina y la estrategia para hacerlo funcionar de verdad. ¿Será este el renacimiento de la realidad virtual o el último intento antes del olvido? Guerra de cerebros. OpenAI fabrica chips y Nvidia los mete en tu mochila. La batalla por el futuro de la inteligencia artificial ya no se juega solo con software, se está librando en el corazón de las máquinas.
OpenAI ha dado un golpe sobre la mesa y va a fabricar sus propios chips, rompiendo su dependencia de gigantes como Nvidia o AMD. Y no hablamos de cualquier chip, se vienen 10 gigavatios de potencia, una brutalidad que supera el consumo energético de países enteros. La alianza con Broadcom busca lanzar una nueva generación de aceleradores entre 2026 y 2029, diseñada para impulsar modelos aún más potentes que GPT-5. Es la apuesta de Sam Altman para tener el control total del hardware, que alimentará la próxima gran IA del planeta. Pero ojo que Nvidia no se queda atrás. Acaba de lanzar la supercomputadora más pequeña del mundo, la DGX Spark. Pesa poco más de 1 kilo, pero tiene la fuerza de un centro de datos. Y se agotó en horas, y la primera unidad fue entregada a Elon Musk. Lo épico, pues que ahora la inteligencia artificial ya no vive solo en la nube. Cabe en tu escritorio, en tu mochila y en tus manos. ¿Estás listo para tener tu propio cerebro de IA? Microsoft rompe con OpenAI y lanza su propia IA de imágenes. ¡Boom! Microsoft se ha cansado de esperar y acaba de soltar su bomba. Imajuno, su primera inteligencia artificial generadora de imágenes 100% propia. Sí, eso significa que rompe con DALL-E y entra de lleno en la guerra contra Midjourney, Google y la mismísima OpenAI. Y este nuevo modelo ya es top 10 mundial según LM Arena, no por ser el más potente, no, sino por ser el más rápido. Imágenes de calidad profesional en cuestión de segundos, con una precisión brutal en luces, reflejos y detalles. Pero hay más, fue entrenado con feedback real de artistas, diseñadores y creativos visuales. ¿El resultado? Pues nada de renders genéricos ni imágenes clonadas. Dicen que tiene alma artística. ¿Y dónde lo verás? Te preguntarás. Pues pronto en Copilot y Bing Image Creator, reemplazando así a DALL-E 3. Y ojo, esto es solo el comienzo. Microsoft ya prepara el My Voice One, que es el modelo de voz conversacional, y el My One Preview, su futura IA multimodal, capaz de entender texto, audio, imagen y vídeo todo a la vez. Literalmente, un cerebro con superpoderes. Microsoft ya no quiere ser el socio de OpenAI, ahora quiere ser su propio jefe. Google te maquilla con IA y ahora también te responde como un humano. ¿Videollamada en 5 minutos y ni te has mirado al espejo? Pues Google acaba de tener una solución. Google Meet ha creado un sistema de maquillaje por inteligencia artificial en tiempo real. Sí, ahora puedes elegir entre 12 looks distintos desde natural hasta glam total y la IA se adapta a tu cara, aunque tú te muevas, te estés tomando un café o gires con la cabeza. No necesitas filtros, ni apps externas, ni maquillaje real. Todo se activa desde la sección de apariencia y ya está disponible para usuarios de Google Workspace. Incluso recuerda tu estilo favorito y lo aplica automáticamente en la siguiente reunión. Es como tener un neceser digital siempre listo. Pero eso no es lo único, como ya te dije la semana pasada. Google acaba de reventar las reglas del juego en Internet porque lanzó el modo IA para todos en su buscador. Ahora, ya no verás solo una lista de enlaces, sino que tendrás respuestas completas, resúmenes inteligentes y sugerencias, como si chatearas con ChatGPT dentro del buscador. Lo que antes era googlear, ya fue. Ahora Google te maquilla, te resume, te contesta y te entiende. Bienvenido a la nueva era del Internet personalizado. Y bueno, y plomeros, eso ha sido todo por esta semana. Hoy hemos visto cómo Google convierte tus apuntes en vídeos animados y cómo puedes aprender dibujando o cómo una flecha basta para que la IA dirija una escena como en el cine. También hemos visto cómo ChatGPT ya coquetea contigo si eres mayor de edad, mientras Instagram se vuelve más listo y más estricto. Además, ahora una frase se convierte en videojuego, YouTube te dobla la voz, te cuida y el metaverso revive con potencia Marvel. Y por si fuera poco, OpenAI fabrica sus propios chips, Nvidia mete una supercomputadora en tu mochila y Microsoft rompe con DALL-E para lanzar su propio arsenal IA. Como ves, la guerra de IAs está más caliente que nunca. Así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita, déjanos un like si te ha molado todo esto, alguna de estas noticias, que eso nos ayuda un montón y es gratis. Y dime en los comentarios cuál te flipó más, si la IA que maquilla, o la que dibuja y obedece, o esa que te convierte en gamer con una sola frase. Y síguenos en redes sociales para más contenido exclusivo. Y ya lo sabes, entra en easypromosapp.com para descubrir las mejores herramientas para tus campañas de marketing digital. Gracias por vernos una semana más. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo vídeo con más noticias tech que te van a volar la cabeza. ¡Adiós!